La vida bonita. La palabra tiene poder. ¿O tú crees que las palabras tienen poder? Hoy vamos a conversar sobre el supuesto poder que tienen las palabras. Te voy a contar un poco cómo yo lo veo y cómo algunas frases han empezado a tener un efecto en mí que quizás no es lo que más me gustaría. Antes de arrancar con todo esto, te quiero recordar que puedes ir a mi página lavidabonita.es, suscribirte a mi newsletter, recibir una meditación totalmente gratis y descargable. Además, puedes chismosear los diferentes retos gratis o pagas lo que quieras que tengo, que van desde retos de yoga y relajación, detox de azúcar y días de agradecimiento. Son 3 retos súper bonitos, súper hermosos que he creado con muchísimo cariño y que duran mm, algunos poquitos días. Hay unos que duran 21 días, pero te dan como un taste, una probadita de cómo es aprender online y trabajar conmigo. Si te gustan, luego te doy opciones para que puedas seguir con otros programas más largos que van un poquito más profundo. Ahora sí, vamos a conversar sobre el poder de las palabras. En el mundo de la autoayuda, el mundo donde yo navego, donde hablamos de yoga, meditación, respiración, los libros, trabajo de respiración, mantras y todas estas cosas, se dice o se habla muchísimo sobre el poder que tienen las palabras. Yo me acuerdo cuando estaba en la escuela, hace mucho tiempo, mi profesora de literatura nos quiso meter eso en la cabeza y nos contó que hay un actor cubano que tenía un show de televisión hace casi ya, bueno, 80 años, pues para no decir que 100, pero hace muchísimo tiempo, que se llama Tres Patines y que él se había vuelto loco. Y se había vuelto loco porque si ves su programa o escuchas los programas, porque inicialmente era un programa en la radio y en Spotify puedes encontrar varios capítulos, si los escuchas te vas a dar cuenta que su comedia se basaba en cambiar el orden de las palabras o cambiarles el significado a las palabras. Y era súper rápido y era un juego mental que hacía siempre. Bueno, resulta ser, o eso dicen, que este señor perdió el juicio por jugar tanto con las palabras. Yo no estoy segura que esto sea así, puede ser que sí, puede ser que no, la verdad no lo he investigado, debería hacerlo, pero esa anécdota me quedó grabada en mi mente y desde entonces tengo muchísimo cuidado con las cosas que digo, pero eso no es lo mismo o yo no me había dado cuenta que es lo que muchos años después, en este mundo donde estoy, se iba a hablar de eso. Y en muchos de los trabajos que hago, tanto de terapia como de coaching con mis coaches y los trabajos que he hecho para cambiar creencias, para conocerme mejor, para avanzar más, siempre me dicen que lo que decimos se termina manifestando y que la manera en que hablamos sugiere mucho los resultados que obtenemos. Por ejemplo, si siempre dices no tengo dinero para, terminas eventualmente nunca teniendo dinero para eso. Y siempre sugieren hacer un cambio en las palabras que utilizamos porque nuestra mente tiene asociadas ciertas frases y ciertas palabras a ciertas realidades o a ciertas acciones. Y la verdad, siéndote muy sincera, a mí eso me sonaba muy esotérico. Es la verdad, pensé que era como magia que no servía. Hasta que me di cuenta como una frase tenía el poder de ponerme de mal humor. Y realmente te voy a hablar de dos. Una es cálmate y la otra es me entendiste. Cálmate, cuando me la dicen y estoy acelerada, estresada y alguien me pide que me calme, realmente consigue el efecto opuesto. Me acelero más, me estreso más, me pongo brava. Entonces, esa frase, esa palabra, tiene un poder sobre mí, que por lo menos yo se lo he dado quizás, pero lo que hace es que me moleste más. ¿Y por qué hace que me moleste más? Porque en el fondo yo sé que me tengo que calmar, pero simplemente no puedo. Y al una persona decírmelo, me recuerda
que no lo estoy logrando, que no me estoy portando como yo quisiera hacer, que todo ese trabajo de yoga y de respiración que supuestamente he hecho no me está funcionando y que no estoy siendo la persona que estoy buscando ser. La otra frase, me entendiste, que te la dicen mucho cuando alguien te está explicando algo y te termina diciendo eso, tengo que ser súper sincera, no me molestaba hasta que alguien me dijo que la eliminara de mi vocabulario o cuando estaba explicándole algo a alguien, porque eso quería decir que yo le estaba dando la responsabilidad de lo que yo estaba diciendo a la persona que me estaba escuchando. Y si la persona que me está escuchando no ha entendido lo que yo le quiero decir, no es necesariamente porque él no tenga o ella no tenga la capacidad de entenderlo, sino porque yo quizás no lo estoy explicando bien. Y entonces debería cambiar esa frase a decir, me explico. Bueno, resulta que desde que alguien me dijo eso, cada vez que alguna persona me está tratando de explicar algo y utiliza esa frase, me entendiste, yo automáticamente me molesto porque le di ese valor de que cuando alguien me la dice, quiere decir que quizás yo no tengo la capacidad intelectual de entenderlo y eso me molesta muchísimo. Pero bueno, yo le di ese valor y la realidad es que antes no pensaba eso. Esto me lleva a pensar o analizar o verlo desde este punto de vista. Las palabras tienen valor, sí, pero tienen el valor que nosotros le demos. Otro ejemplo, si alguien a mí me dice rubia, tonta, a mí eso no me va a molestar. Y no me va a molestar porque yo no me identifico con ninguna de esas cosas. Ni me identifico con ser rubia, porque obviamente no lo soy, ni me identifico con una mujer tonta porque yo sé que no lo soy. Entonces, esa frase no me va a molestar. Pero si me dicen yogi, esotérica o bruja, sí me va a molestar porque yo me identifico con ser una persona que hace yoga, con lo cual soy una yogi, y sí me identifico con el mundo espiritual. Y entonces cuando hablan de esas palabras de una manera despectiva, o sea, utilizan la palabra esotérica de una manera despectiva o yogi de una manera despectiva, sí me afecta y sí me duele, porque yo le tengo un valor a esas palabras y yo me identifico con ellas. Entonces, todo esto que te digo es porque, bueno, la idea de hacer este podcast para mí es darte como consejos o ayudarte a ver caminos para hackear estas situaciones o quitarle el poder a ciertas palabras de ponernos en un X o Y estado de ánimo que quizás no es el que queremos tener. Yo te invito a que analices cuáles son las frases que te molestan o las palabras que te hacen sentirte de una manera que no es la que estás buscando o no es la que te hace sentir bien y veas cuáles son las razones por las cuales eso te molesta. Muchas veces nos molestan las cosas con las que nos identificamos, pero de las cuales todavía como que no nos hemos convencido bien que creemos en algo o que sabemos suficiente sobre eso. Y por eso nos terminan molestando. Si nosotros logramos analizar, escribir y darnos cuenta por qué las palabras de otra persona me están molestando, si tomo un tiempo y, como hablamos en el podcast anterior, le quito esa responsabilidad a la persona de hacerme sentir de una manera o de la otra y tomo mi responsabilidad reaccionar como una persona adulta que soy, como una persona inteligente, que tiene acceso a información, que se prepara y analizo esa frase y no dejo que mi instinto animal reaccione, sino que mi instinto racional y amoroso descubra qué es lo que me está molestando de eso. Todo eso me pueden ayudar a estar un poquitito más feliz y un poquitito menos estresada. Hoy en día, cuando las personas me dicen a mí, cálmate, si alguien me lo dice, yo he transformado esa frase y en vez de molestarme porque no lo estoy logrando, he igualado esa palabra a un recordatorio que es respira. Entonces, cuando alguien a mí me dice cálmate, yo automáticamente la cambio por respira y me pongo a respirar y eso me ha funcionado muchísimo. Ahora,
eso es un trabajo. Como siempre digo, como siempre en todas estas cosas, no es automático, aunque a veces pasa, a veces hay tareas que son más fáciles, pero hay tareas que no. Y, por ejemplo, esto de cambiarles el significado o el valor a las frases, a mí me ha tomado un poco de tiempo. Bueno, a mí me encanta la palabra y me encanta hablar, entonces, bueno, el trabajo un poco más difícil en ese sentido para mí. Y practicando y practicando y practicando, hoy en día sé que cuando alguien me lo dice, yo en vez de reaccionar, acciono y me pongo a respirar. Y en la línea del significado de las palabras y yéndonos hacia esa como el arte o esa parte súper esotérica que es la manifestación, que no es más que el trabajo que hacemos para lograr las cosas que queremos y que tienen muchísimo más que ver con nuestro estado de ánimo, más que con las acciones que hacemos. Y nuestro estado de ánimo es afectado tanto como por nuestras creencias como por lo que está pasando afuera. Es interesante hacer este trabajo de el significado de las palabras y el valor que le damos a las palabras, porque es algo que nosotros podemos hacer. Nosotros no podemos controlar lo que está pasando afuera, lo que pasa en el gobierno, lo que pasa o sea, en la economía. Hay muchas cosas que no podemos controlar, pero nuestra reacción a eso, nuestras acciones conforme a lo que está pasando afuera, sí. Y si tenemos acceso a información y si tenemos el tiempo, aunque sean 5, 10 minutitos, para sentarnos a analizar y mejorar, es nuestra responsabilidad hacerlo. Si tienes acceso a Internet, y ya sea en tu teléfono, en tu computadora, si tienes el tiempo de sentarte a escucharme hablar por 10, 15 minutitos, definitivamente tienes el tiempo para sentarte y analizar el valor que le das a cada una de las palabras y empezar a cambiar nuestras frases por cosas más positivas, como por ejemplo, cambiar el no tengo dinero por esta no es mi prioridad en este momento. La verdad, suena muchísimo mejor, suena muchísimo más empoderador y a mí por lo menos me ayuda a sentir que tengo algo que hacer, o sea, tengo una opción, no es como, bueno, no tengo, no puedo, me voy a poner a ver televisión y ya está. No, esta no es mi prioridad, tengo otra prioridad, estoy trabajando hacia allá. Y esa diferencia en nuestro estado de ánimo es lo que la gente quiere llamar después manifestar como una cosa mágica, pero en realidad no es magia, es tener la actitud, tener el estado de ánimo y trabajar hacia ese lugar. No es sentarme a pensar duro que quiero algo, sino sentarme a saber cuál es mi prioridad y tomar acciones que van desde a la hora que me levanto, lo que hago en cuanto me levanto, como o hasta la manera en que me expreso conmigo, hacia mí y hacia otras personas. Si esto te ha gustado, te aseguro que los días de agradecimiento son para ti y está totalmente gratis. Es una semana de consejos para escribir, para agradecer, para utilizar esta herramienta súper bonita, súper poderosa, muy estudiada científicamente y hacerla parte de tu vida. Puedes ir a mi página lavidabonita.es, buscas la paginita que dice o el tapcito que dice tienda y vas a encontrarte con los 3 retos que tengo en este momento totalmente gratis o paga lo que quieras. Si tienes algún comentario, si crees que esto le puede servir a alguien, por favor, reenvíaselo o mándame un correo, cuéntame qué te está pareciendo el podcast, si quieres que hable sobre algo. Toda la información es súper importante para mí. Mi correo es hola@lavidabonita.es y nos vemos. Namaste.